Hola hermanos, bienvenidos. Es un gusto estar con cada uno de ustedes en esta tarde. Vamos ahorita a concentrarnos en este tiempo que tenemos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos ahorita a dejar todas las cosas que estamos haciendo, a enfocarnos en ser edificados, ¿verdad? Con lo que dice la palabra por medio de las alabanzas y por medio de la predicación. Bienvenidos, vamos a pasar a las alabanzas. Hermanos, ¿qué tal? Es un honor poder estar nuevamente acá. Les invito a que canten conmigo esta hermosa alabanza, Bendito Jesús. Es una alabanza que nos anima a clamar por Él. Es una canción que nos invita a que Él sea nuestro socorro, nuestro primer socorro. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Y favor, tu gracia y favor, conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Vamos a decir el coro una vez más. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor. Bendito amor de mi Señor. Por ese bendito amor somos salvos. Cristo, nombre glorioso, es la siguiente alabanza.
es ese nombre glorioso, es ese Salvador bello. Él es el pan de la vida. Él es nuestro Cordero, es el Cordero de Dios. Una vez más, Cristo. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cántalo con nosotros, Cristo. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno, eterno yo soy, creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Una vez más. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Es el Rey de los siglos. Él es el gran vencedor. Amén. Muy bien, hermanos. Pues muchas gracias a los hermanos de la alabanza, como siempre, que pues preparan nuestros corazones, ¿verdad? Para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar con una oración y después para continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados a esta transmisión para escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que nos des la capacidad de poder ver tu gloria, tu majestad, como la podemos ver en las Sagradas Escrituras, en tu palabra, para nuestras vidas, y que podamos vivir con este discernimiento que nos da tu palabra. Cámbianos por medio de tu Espíritu Santo y por medio de la predicación de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues como pueden ver en el título de este mensaje se llama Una visión espiritual, ¿verdad? Y es un título que tiene es a propósito, lo escogimos a propósito, porque muchas veces cuando hablamos de una visión espiritual, en el mundo o en el día de hoy se habla de una experiencia sobrenatural, ¿verdad?, de Dios.
en la cual Dios nos revelará algunas de las grandes verdades, y es utilizada por esta expresión, ¿no? Que tuve una visión espiritual. Se utiliza, o estas palabras se utilizan para describir algo sobrenatural, por lo general algo nuevo de alguna revelación de Dios. Y escogí el título de este mensaje con el propósito de darle un giro a esa interpretación que se utiliza ahorita actualmente, ¿no? Que se utiliza por muchas personas y por muchas personas que se denominan cristianas, ¿verdad? Para hablar o para mencionar lo que dice la palabra de Dios en realidad, de la capacidad de poder discernir las cosas espiritualmente. Cuando estamos hablando o de lo que me voy a referir con visión espiritual, no es esta experiencia sobrenatural de revelación de Dios, que generalmente toma prevalencia sobre la Biblia, sobre las Escrituras, sino me voy a referir a la capacidad de poder discernir las cosas, discernir a Dios, su obra y su verdad, porque la Biblia nos dice que así como hay una vista física, un sentido de la vista, ¿verdad?, que no todas las personas tienen, pero la gran mayoría de las personas tienen. Así también hay un sentido espiritual de la vista, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de eso. Primeramente, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Vamos a definir el sentido de la vista, y el diccionario define a la vista, a esta capacidad de ver, ¿no?, como ese sentido corporal con que los ojos perciben algo mediante la acción de la luz, ¿verdad? No todas las personas del mundo tienen ese gran don. Muchas veces no agradecemos lo suficiente al Señor, ¿verdad?, por tener este don maravilloso de poder ver, de poder percibir las cosas que están a nuestro alrededor. Por medio de nuestros ojos podemos percibir cosas hermosas, inspiradoras y maravillosas de la creación de Dios, ¿verdad? Es simplemente algo increíble. El sentido de la vista se da por sentado muchas veces, pero tiene un valor incalculable. Y podríamos preguntar en esta noche, ¿qué precio estarías dispuesto o qué te tendría que dar alguien para tener, o cuánto estarías dispuesto a recibir, por ejemplo, por uno de tus ojos, o por tus dos ojos, o por ese sentido de la vista? Muchos dirían, bueno, pues yo daría mi ojo derecho por, no sé, $1,000,000 o algo así. Y hay diferentes opiniones, ¿verdad? Pero la verdad es de que sería pensar de manera muy absurda, ¿verdad? Pensar que podríamos cambiar este gran don de Dios de poder ver por algo material, ¿no? No es algo lógico, porque el poder ver es un regalo, es un don de Dios, y que es maravilloso, y que debemos de estar agradecidos siempre a nuestro Dios por esta capacidad que tenemos, y debemos tener una sensibilidad por las personas que no pueden ver, ¿verdad? Por las personas que son ciegas, tener un amor para ellos y tratar de hacer su vida un poco más fácil, ¿no?, en el mundo, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos dice que debemos tener cuidado con nuestros ojos físicos, y que también debemos de tener cuidado con nuestra visión espiritual, o la manera espiritual de ver las cosas. Sabemos que en sí el ojo es una maravilla de la ingeniería, ¿verdad? Es algo es algo increíble y que ha fascinado a muchas personas. Y podemos ver, y les voy a mencionar solamente dos citas de diferentes personas acerca de los ojos, de este libro que es bastante conocido, un libro que estudiamos en el seminario acerca del evangelismo personal, y se mencionan dos citas ahí. Una es de un doctor que se llama Scott Hus, que habla acerca del ojo, y dice: equipado con puntería, enfoque y ajuste de apertura automáticos, ¿verdad?, como una cámara, el ojo humano puede funcionar desde casi perfecta oscuridad hasta la brillante claridad de la luz del sol. Puede percibir un objeto del diámetro de un cabello fino, y hace alrededor de 100,000 movimientos independientes en promedio por día. Y luego, mientras dormimos, hace su propio trabajo de mantenimiento, ¿verdad? Eso nos muestra lo increíble y fascinante que son nuestros ojos, ¿verdad? Aún el mismo Darwin, Charles Darwin, el campeón, ¿no?, y el padre de la teoría de la evolución,
tuvo problemas con el ojo y él dijo, es una cita de él, dice, suponer que el ojo con todas sus calculadas e inimitables características para ajustar su enfoque a diferentes distancias, permitir distintas cantidades de luz y corregir la aberración esférica y cromática haya sido formado por selección natural, parece, lo confieso con toda libertad, absurdo en el más alto de los niveles. O sea, podemos ver aquí, esta cita es increíble porque nos muestra la persona que estaba proponiendo la selección natural, ¿verdad? Como esta explicación de la causa del origen de los ojos y está diciendo, a mí me parece, con todo lo que el ojo puede hacer, que la selección natural es la cosa más absurda en todos los niveles, ¿no? Entonces podemos ver un poquito la ironía en esta cita. Siempre ha fascinado a todos el funcionamiento de los ojos y se estudia incluso para desarrollar las cámaras más avanzadas y etcétera. Ahora, la Biblia nos dice que así como tenemos o podemos percibir cosas físicamente por medio de los ojos, también podemos percibir o define una vista espiritual también. Como cristianos muchas veces estas dos maneras de ver están relacionadas y una afecta a la otra. O sea, nuestra vista física afecta a nuestra visión espiritual. Por lo que hoy veremos algunas cosas importantes para mantener una correcta visión espiritual. Hoy veremos 3 puntos importantes en cuanto a la visión espiritual. El punto número 1 que vamos a ver. La Biblia dice que las personas que no conocen a Cristo, las personas incrédulas, tienen algo que se llama ceguera espiritual. O sea, son incapaces de discernir a Dios, su obra o su verdad. Bueno, la palabra de Dios nos lo dice claramente en 2 de Corintios, capítulo 4, por ejemplo, nos dice en el versículo 3, y voy a empezar leyendo desde el versículo 3 hasta el versículo 6, dice la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos versículos? Nos muestra que el incrédulo que no ha recibido a Cristo, la persona que ha elegido, como dice el libro de Romanos, ¿verdad?, suprimir la verdad en el error, es un ciego espiritualmente. Y cuando hablamos de cómo funciona la vista, que tuve que investigar un poquito para ver cómo funciona el ojo, algo muy interesante es que todo lo que vemos funciona a través o es posible poder ver por medio de la luz. Cuando tú estás viendo un objeto es porque la luz choca en ese objeto y rebota, ¿no? Y eso es lo que entra en tus ojos y tus ojos tienen unos receptores y por medio de un sistema muy complejo nuestro cerebro puede hacer una imagen, ¿verdad?, que está invertida pero que él la pone otra vez en el orden correcto y así es como podemos ver. O sea que por medio de la luz podemos observar todas las cosas. Eso es algo increíble, ¿verdad? La Biblia dice que asimismo, si una persona no ha venido a Cristo, no tiene luz y está en tinieblas. Y por eso la visión es muy relacionada, la luz y las tinieblas. Cuando hablamos de ciego, cuando hablamos de una persona que ve, estamos hablando de extremos como la luz y las tinieblas. Y si no tienes a Cristo en tu vida y en tu corazón y no conoces a Dios, estás ciego espiritualmente. Y por eso es que hay muchas personas que no pueden discernir la verdad de Dios y cuando leen la Biblia dicen no entiendo nada y te dicen que estás bien loco, ¿no? Porque estás leyendo un libro que ellos no pueden comprender en el sentido espiritual, ¿verdad? La Biblia dice que una persona incrédula tiene a esto que se llama ceguera espiritual.
Ese es el primer punto y hay que entenderlo. Y no es porque nosotros seamos mejores que ellos, que seamos más inteligentes que ellos, que tengamos una capacidad, que nacimos con una capacidad extraordinaria. No, de hecho los cristianos éramos iguales que ellos o peores que ellos, ¿verdad? Éramos igual de ciegos o tal vez más ciegos, tal vez estábamos más sumidos en tinieblas, pero por la acción del Espíritu Santo, es como cuando literalmente se creó la luz y Dios dijo en Génesis, sea la luz, y fue la luz. Un día Dios dijo, sea la luz en nuestro corazón, y entonces ya tenemos esa capacidad de poder discernir las cosas espiritualmente, de poder conocer a Dios, su obra y su verdad. ¿Ok? En Colosenses capítulo 1, versículo 12, podemos ver también lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Vamos a buscarlo, Colosenses capítulo 1, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios claramente, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces esta capacidad de poder ver es dada por Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio. En el himno, uno de los himnos más conocidos que cantamos se llama Sublime Gracia. Se menciona esta gran verdad, como antes no podíamos ver, pero cuando vino el Señor nos dio la vista, ¿no? Se refleja en las líneas, fui ciego más, hoy miro yo. En Juan capítulo 9 podemos ver la historia de cuando Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento y explica también esta ceguera espiritual de los fariseos. No vamos a leer toda la historia porque es una historia algo extensa, es todo el capítulo 9 de Juan, pero quiero leer unos versículos seleccionados para que puedas ver algo muy hermoso en esta historia y que el Señor Jesucristo va a explicar este concepto de la ceguera espiritual. En Juan capítulo 9, el Señor Jesucristo está sanando a un ciego de nacimiento o va a sanar a un ciego de nacimiento. Podemos resumir este gran milagro y esta historia o lo que pasó en sí en el versículo 5 cuando dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Está hablando Jesús. Mira cómo va a empezar. Está hablando y dice, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y el Señor Jesucristo dio esta parábola para mostrarnos una gran realidad espiritual y le dijo, es algo muy interesante, hay muchas cosas que podemos hablar aquí de esta historia, ¿no? Una de las cosas más interesantes es que podemos decir, ¿por qué le untó lodo, verdad? En sus ojos. Es algo raro, ¿no? Es hasta podemos decir, bueno, en esta época COVID, como que decimos, ay, ¿qué es eso, no? De que le puso saliva y puso lodo ahí. Pero estaba mostrándonos una verdad, estaba conectando una verdad muy importante desde Génesis. El hombre fue tomado ¿de dónde? En su creación, del polvo de la tierra. Él agarró el polvo de la tierra y hizo ahí lodo con su saliva y él estaba haciendo este cuadro de estar recreando los ojos y después está diciendo, ve al enviado y vas a ver, ¿no? La vista espiritual viene cuando tú eres ciego y vas al enviado y te lava completamente y después puedes recuperar esa vista espiritual y discernir espiritualmente las cosas. Es un cuadro de lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, Él nos explica esto de la ceguera espiritual ya al final de la parábola en el versículo 35. Y podemos ver este concepto acá. Podemos ver cómo el Señor dice en el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado a este hombre ciego, lo habían expulsado de la sinagoga. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa fue la pregunta que le hizo a este hombre que había sido ciego, ¿verdad? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Una de las muestras de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que recibió adoración.
Versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, ustedes no son ciegos físicamente, ustedes son ciegos espiritualmente, ¿verdad? Aquí vino a darle vida, pero también vino a darle vista, este sentido de la vista a los que estaban ciegos físicamente. Pero algo más trascendental es que vino a darle vista a los que estaban ciegos espiritualmente. Y este hombre ciego de nacimiento recibió primero la vista física y después recibió la vista espiritual por el Señor Jesucristo. Es muy interesante, ¿verdad? En nuestra vida podemos ver algunas manifestaciones de ceguera espiritual. La Biblia nos lo dice claramente. En 1 de Juan 1:6, les voy a leer algunos versículos rápidamente. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una indicación de que estamos ciegos espiritualmente es que andamos en tinieblas. Mira 1 de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 1 de Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El primer punto que quiero hacer esta noche es que vean que la palabra de Dios dice claramente que si no has depositado tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo, eres un ciego espiritual. Y así como la gran mayoría de personas puede ver, ¿verdad?, en nuestra sociedad el día de hoy, muchos de ellos, o la gran mayoría, no puede ver hablando en el sentido espiritual. Ahora, quiero hacer el contraste y en el punto número 2 que dice, los cristianos verdaderos ya no son ciegos espirituales, pueden distinguir a Dios, su obra y su verdad. La Biblia nos dice claramente que cuando uno llega a Cristo, uno ya no es un ciego, ya uno puede ver espiritualmente. Hay una diferencia con el inconverso. En Efesios capítulo 5, versículo 8, vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. En el versículo 8 dice, estaba en Gálatas, Efesios capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios. Porque en otro tiempo, mira lo que está diciendo, porque está hablando de los cristianos, y está diciendo, porque en otro tiempo erais tinieblas, antes, en otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ese es lo que estamos diciendo aquí en este versículo. Vamos a ver otro versículo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Y voy a leer del versículo 5 al versículo 8. Dice la palabra de Dios. Mira lo que dice. Porque todos vosotros, está hablando nuevamente Pablo a todos los cristianos en la iglesia en Tesalónica. Y está diciendo, porque todos vosotros, cada uno, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, está marcando ese contraste entre el cristiano y el inconverso, ¿verdad? Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, nosotros somos hijos de luz y del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Está marcando ese contraste entre el cristiano y el inconverso. Ahora, en estos dos versículos hay dos implicaciones que nos van a llevar al punto número 3, ¿ok? ¿Cuáles son estas dos implicaciones que vemos en estos dos versículos? Bueno, que hay una diferencia, la más evidente es que hay una diferencia entre los cristianos y los inconversos. Como es diferente el día de la noche, como es diferente la luz de las tinieblas, así de diferente es el cristiano del inconverso. Esa es la primera implicación de los dos versículos que leímos, ¿verdad? En los dos versículos se plantea el contraste entre día y noche, luz y tinieblas, ¿ok? Pero hay una segunda implicación que nos va a llevar al punto número 3 del día de hoy. Que aunque los cristianos somos luz y tenemos esa visión espiritual, esa capacidad de poder discernir a Dios, su verdad, ¿no? Sus caminos, podemos participar en las obras de las tinieblas. Esa es la segunda implicación. O andar como ciego espiritual. Por eso la Biblia nos manda a marcar una diferencia. Porque en el primer caso, en Efesios capítulo 5, versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hay un mandamiento que dice: tú eres hijo de luz, tú eres hijo de Dios, tú eres luz en el Señor, anda como hijo de luz. ¿Por qué da ese mandamiento? Porque podemos no andar como hijo de Dios, porque podemos, aunque somos hijos de Dios y tenemos esa vista espiritual, podemos andar como ciego. Y por eso la Biblia dice: anda como hijos de luz, ¿verdad? Hay ese mandamiento. En el segundo caso, en Primera de Tesalonicenses, dice: porque somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y dice el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Puedes verlo ahí? En los dos versículos la implicación es: somos diferentes. Hay luz y hay tinieblas. Hay ciego y hay que ve, ¿verdad? Pero también en los dos versículos está la implicación que aunque seamos luz y aunque tengamos vista espiritual, podemos desviar la mirada y andar como ciego. ¿Ok? Yo creo que es muy claro en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo también habló de eso, ¿verdad? Y dijo que teníamos que tener cuidado con nuestros ojos, que teníamos que tener cuidado con lo que vemos, porque eso va a afectar nuestra alma. ¿Ok? ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, hay muchos lugares, pero vamos a ver uno en Mateo capítulo 6, versículo 22. Porque el tercer punto nos va a llevar entonces a ver por qué es importante conservar una correcta visión espiritual y cómo hay algunas maneras, voy a mencionarte algunas maneras de cómo podemos distraernos de la correcta perspectiva y visión espiritual. En Mateo capítulo 6, voy a leer el 22 y el 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y estas son las palabras de Jesús. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Puedes ver este gran significado después a la luz de todo lo que ya vimos. Pero si tu ojo es maligno, dice el 23, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti, que en ti hay, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo estaba diciendo: hay que cuidar nuestra visión espiritual. Y vamos a ver que la visión física muchas veces tiene que ver con esa visión espiritual. Ahora, vamos al punto número 3. El punto número 3 nos va a decir: para poder
seguir viendo espiritualmente de manera clara, los cristianos debemos mantener nuestros ojos en Jesús. Y vamos a ver qué significa eso, porque muchas veces se dice eso, pero no se explica qué es en realidad mantener nuestros ojos en Jesús. No quiere decir que tenemos una imagen en nuestro cuarto de Jesús y que tenemos que verlo ahí las 24 horas. No se está refiriendo a eso, ¿verdad? Tiene una implicación espiritual que la palabra de Dios nos va a mencionar, ¿verdad? Pero para poder seguir viendo espiritualmente de manera clara, los cristianos debemos mantener nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Punto número o un subíndice ahí es porque Él es la luz, ¿verdad? Así como necesitamos la luz para poder ver físicamente, necesitamos a Jesús para poder ver espiritualmente. En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, dice, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo es eso que por medio del cual podemos ver, a través del Señor, podemos ver todo lo demás correctamente, espiritualmente correcto. Hay una cita muy famosa de un filósofo cristiano, ¿verdad?, que llegó a la fe, que se llama C.S. Lewis. Es el escritor de la obra de ficción de las Crónicas de Narnia. Ustedes han podido ver esa película, es una película muy famosa, ¿verdad? Y él escribió algo que me parece que ilustra este punto muy bien. Él escribió, y les voy a decir esta cita, dice, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque por él puedo ver todo lo demás. ¿Tiene sentido eso? Lo que estaba diciendo él, estaba diciendo, yo creo en el sol porque puedo ver al sol, ¿verdad? Pero no solamente porque puedo verlo, sino que por medio de él, por medio de la luz que irradia el sol, puedo ver todas las demás cosas. Y así como el sol sale cada mañana, nosotros podemos ver al sol de justicia, el Señor Jesucristo, y poder ver todas las áreas de la vida de manera espiritual. Entonces, para poder seguir viendo espiritualmente de manera clara, los cristianos debemos mantener nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Número uno, porque Él es la luz. Porque por medio de Él podemos ver todo lo demás. ¿Ok? Como ya les expliqué, cuando en realidad estamos viendo algo físicamente, en realidad no estamos viendo el objeto en sí, sino estamos viendo una reflexión de la luz en el objeto y esa imagen cae a nuestros ojos. Así también, y así como es tan necesaria la luz para poder ver, Jesús es tan necesario para poder ver correctamente cada área espiritual de nuestra vida. Ahora, el segundo punto es porque necesitamos poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones también que nos impiden ver claramente. Voy a mencionar algunas distracciones, algunas de las más comunes, ¿verdad? Que pueden quitar nuestra perspectiva de Jesús y ponerla en estas cosas. Ahora, quiero que veamos que en cada una de ellas se va a mencionar el lenguaje que estamos utilizando, de los ojos, de la vista. Lo que está está cargado de un sentido espiritual en cada uno de estos versículos. Eso no es por azar. Eso es porque el Señor Jesucristo ha revelado, la Biblia es consistente en la manera de revelar las verdades y podemos ver qué tan importante es para nosotros poder ver esos patrones. Hay mucha gente, o hay personas que adoran a la creación o que hacen su propio Dios y que hacen sus ídolos y no al Creador. Adoran a la naturaleza, al universo, a la tierra, ¿no? A la madre naturaleza, a la madre tierra, ¿no? Que le dicen Gaia, ¿no? Todo este movimiento New Age, y hay diferentes ídolos que la gente pone. En Deuteronomio 4:19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo. Mira lo que dice, está hablando de físicamente, pero dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas,
porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, una de las cosas en las que podemos quitar nuestros ojos en Jesús es cambiar al Creador por su creación, como dice en Romanos capítulo 1, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Es poder crear un Dios a tu propia imagen. Eso es muy peligroso, ¿verdad? Otra cosa que quita la perspectiva espiritual del inconverso y que puede quitar la perspectiva espiritual en los cristianos es el dinero, ¿verdad? Hay personas que su visión o que su meta en la vida es acumular la mayor cantidad de dinero que puedan. El Señor Jesús habla muy claramente porque no es malo tener dinero. Si Dios te bendice con un chorro de dinero, gloria a Dios, qué bueno. No es algo malo, no es algo pecaminoso tener un montón de dinero, ni es pecaminoso ser millonario, ¿verdad? Pero sí es pecado el amor al dinero y vivir tu vida como caballito, ¿verdad? Como esos que están en el centro, ¿verdad? ¿Has visto cómo están los caballos? Y están siguiendo solamente así, así, así. Hay mucha gente que está así, tras el dinero, ¿verdad? En Proverbios 23, versículo 5, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas? Está hablando de este sentido de la vista. Mira lo que está diciendo. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Esto que está diciendo aquí no está diciendo que no podemos ver el dinero. ¿Ok? Porque hay muchos cristianos que así ay, no veo eso porque es pecado, es del diablo. No quiere decir eso, ¿verdad? Nosotros incluso como cristianos necesitamos del dinero para poder realizar todas nuestras compras, para poder sobrevivir, ¿verdad? Es el sistema que se utiliza. Pero lo que se está refiriendo la palabra de Dios aquí es, ¿vas a poner tu perspectiva, tu visión espiritual en el dinero? Eso no suena como una buena idea, ¿verdad? Porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. Y está diciéndote la razón, porque hay incertidumbre en las riquezas. Algunas veces va a haber dinero, pero algunas veces no va a haber dinero, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:15 también, mirad. Mira cómo empieza con lo que está diciendo. Mirad, mandamiento. Mira, ve con tus ojos espiritualmente, mira. Y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El dinero tiene un impulso poderoso para desviar nuestra atención de nuestros ojos de Jesús. ¿Ok? 3, la lujuria. Hay algunos que su visión espiritual ha sido afectada por inmoralidad sexual. Esto incluye pornografía, incluye sexo antes del matrimonio, fornicación o adulterio, ¿verdad? El impulso sexual o el deseo sexual es una fuerza, ¿no?, muy atrayente. Y nosotros el día de hoy vivimos en una época pornográfica, ¿verdad? Es muy fácil acceder a pornografía el día de hoy. Solamente tienes que dar un clic y ya estás ahí. Cada año hacen estudios donde la edad en la que los niños son presentados, ¿no?, a la pornografía, cuando ven pornografía por primera vez, está alrededor de los 8, 9 años, 7 años y cada año va bajando, ¿ok? Es una gran industria y miles de millones de dólares están puestas en esa industria. ¿Por qué? Porque hay un deseo sexual muy poderoso en el ser humano, pero se canaliza de una forma ilegítima, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice cómo debe de ser la relación sexual, en el vínculo del matrimonio. Por cierto, el matrimonio era una de las mejores cosas antes de que se renunciara a él en nuestra sociedad moderna. Ahorita las personas más avanzadas y más progresistas y los intelectuales más sabios te dirán que el matrimonio es una institución caduca y que no sirve para nada y que lo que tienes que hacer es experimentar una liberación sexual, ¿verdad?
El poder sexual o el impulso sexual es una fuerza poderosa y todos estamos sujetos y estamos a la merced de eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo los hombres, ¿verdad? Sobre todo los varones. Ese es un punto de debilidad que tenemos todos los hombres. No hay que tener a nadie en un pedestal, hermanos. ¿A qué me refiero con eso? Hace poco se dio no sé si tú ves noticias cristianas o cualquier cosa, pero hace poco salió un reporte de una empresa que hizo un estudio sobre un gran apologista cristiano que se llamaba Ravi Zacarías, ¿verdad? En español. Este era un hombre hindú y era un campeón, digamos así, del evangelio. De hecho, su funeral fue hace poco y el vicepresidente en ese entonces de Estados Unidos, ¿no?, fue a su funeral. Y pues para que el vicepresidente de Estados Unidos vaya a tu funeral, ¿no?, tienes que ser una persona bastante importante, ¿no?, conocida. Y era una persona de renombre. Y salió un reporte hace poco que manchó su reputación porque él estuvo involucrado en acoso de mujeres, ¿no?, y en algunas cosas peores, ¿no? Todo el reporte y toda la investigación está en internet y es algo completamente abierto. El punto es, nunca hay que pensar, nuestra reacción puede ser, ay, mira ese hermano, y empezar a destruirlo a él. No, pero la correcta cosa que tenemos que ver en nuestras vidas es decir, todos los hombres somos propensos a poder caer en pecado sexual. ¿Ok? No importa si tú eres un pastor, si eres un apologista, si eres una persona de renombre, todos podemos caer a este pecado, ¿verdad? Es algo bastante común y es algo bastante trágico porque trae consecuencias en matrimonios, en familias y en la sociedad. Entonces, no hay que poner pedestales, ¿ok? Así que si tú dices, bueno, yo estoy luchando con esto, pero nunca lo voy a decir porque qué pena. Yo al menos en mi propia vida, y se los dije a los hermanos en Mérida Sur, y se los he dicho varias veces, yo nunca me voy a asustar, no va a haber ningún pecado que algún hermano me pueda decir, pastor, estoy luchando con esto, y yo voy a decir, ay, el hermano, que no sé qué, y lo voy a juzgar y todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy consciente de que somos seres humanos que tenemos nuestras luchas. Ahora, bueno, solamente les dije a los hermanos igual de broma, solamente si mataste a alguien, pues te voy a tener que denunciar, ¿verdad? Porque hiciste un crimen, ¿no? O si cometiste algún crimen, te voy a tener que denunciar, ¿verdad? Por mi conciencia. Pero no hay que poner pedestales. Sabemos que los que están en liderazgo son los que deben de tener mayor sentido de la responsabilidad y dar cuentas a otro liderazgo para mantenernos en santidad, ¿verdad? Pero hay que recordar que todos somos falibles y que todos nos podemos equivocar. Pero el chiste de la iglesia es pecar menos y dejar de nuestra vida todos los malos hábitos y romper las cadenas que nos pueden estar esclavizando. Y en Cristo hay libertad y se puede hacer eso. Pero hay que tomar las cosas con seriedad, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En Proverbios 5:20 dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego? Mira el lenguaje que utiliza. Ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. Hay cristianos que tienen varias mujeres que son infieles a sus esposas y esposas también. Y todo eso aplica también para las mujeres. Pero sobre todo en los hombres el deseo sexual es algo que tenemos que tener mucho cuidado con él, porque puede ser la ruina de nuestra propia vida. El deseo o la inmoralidad sexual afecta nuestra visión espiritual para servir efectivamente al Señor Jesucristo. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta.
Las malas amistades también. Para los jóvenes, es muy importante la opinión de sus amigos. Y a veces, por esta presión social y búsqueda de aceptación, desobedecen la palabra de Dios. Por lo que hay que decidir si vamos a hacer caso a Dios o a nuestros amigos, ¿verdad? En Salmos 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Los vicios, como el alcohol, el cigarro, las drogas, pues estos afectan hasta tu visión física y tu visión espiritual, ¿verdad? En Proverbios 23:31 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Eso no quiere decir que cuando vas a Chedraui o cuando vas a Walmart, cuando pasas al departamento de vinos y licores, vas a pasar así para que no lo mires cuando está rojeando, ¿no? No se está refiriendo a eso. Nuevamente está hablando en sentido espiritual, se está refiriendo a consentir, detenerse en el vino y ser parte de todas estas prácticas, ¿ok? Eso afecta a nuestra visión espiritual. Muchas veces el Señor no está produciendo en nosotros fruto porque nosotros estamos tras una de estas cosas, tras un ídolo, tras el dinero, tras la lujuria o pecado sexual, o tal vez estamos escuchando más a nuestras amistades, o estamos en algún vicio, o en varias de estas cosas. Y eso afecta a nuestra visión espiritual. No podemos discernir a Dios, no podemos discernir su verdad. Eso es andar como ciego. Ahora, en Mateo capítulo 14, versículo 22, nos muestra esta historia, una historia muy interesante que nos habla acerca de todo esto y de mantener nuestros ojos en el Señor Jesucristo. En el versículo 22 va a empezar hablando de una historia, que es la historia cuando Pedro está caminando sobre el mar. Lo voy a leer, dice en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Por si fuera poco, también hay tormentas que pasan en nuestra vida. Hay problemas que pasan en nuestra vida. Hay tribulación, hay persecución que enfrentamos. Ahora, esta historia tiene una aplicación física primero, ¿verdad? Porque Pedro pudo caminar sobre el agua. Pregunta de campamento para los jóvenes, ¿verdad? ¿Quiénes fueron las dos personas que caminaron sobre el agua? Jesús y Pedro, ¿verdad? Ahora, también tiene una aplicación espiritual. ¿Por qué? Porque es imposible, ¿verdad?, caminar sobre el agua. Es algo imposible. Y el Señor Jesús estaba haciéndolo, estaba caminando sobre el agua y Pedro puso sus ojos en él y le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y él tenía sus ojos puestos en el Señor Jesucristo, puestos sus ojos en Jesús y pudo caminar.
y nos explica más o menos el problema que tuvo Pedro, que puso su mirada, cambió su mirada de Jesús a la gran tormenta que estaba alrededor. Y mira lo que pasó en el versículo 30. Primero, vio el fuerte viento, tuvo miedo, le afectó y después comenzó a hundirse. ¿Ok? Cuando tú quitas tus ojos del Señor, hay un proceso donde parece que te estás hundiendo en el mar, en una tormenta, en medio de la oscuridad. Y después de empezar a hundirse, después viene la desesperación. Señor, sálvame, ¿verdad? Y muchos podemos estar así en nuestras vidas, en alguna de estas, algunas de esas etapas de ahogarnos. Tal vez algunos acaban de quitar sus ojos del Señor Jesucristo. A lo que nos dice, bueno, hay diferentes personas aquí. Puede ser que tú estés viendo a Jesús. No eres perfecto, pero tienes los ojos puestos en el Señor y ahí estás. Puede ser que tú has quitado tus ojos de Jesús y estás viendo alrededor. Puede ser que tú, y lo acabas de hacer, y tienes miedo de todo lo que estás experimentando. Puede ser que tú ya estás hundiéndote en el mar. O puede ser que tú estás en un estado ya de casi total desesperación en tu propia vida. Y estás gritando, ya solo te falta gritar al Señor, sálvame, porque siento que voy a morirme ahogado. Jesús extendió la mano, asió de él, lo levantó fuertemente y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y lo salvó. Esa es una lección para nosotros, de no quitar nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Jesús es nuestro ejemplo y es nuestra fuente de motivación y es nuestra fuente de visión. Quiero que leamos, y es uno de los últimos versículos que voy a leer, Hebreos capítulo 12, versículo 1, que ahí nos lo dice claramente, ¿verdad? Porque algunos podrán estar pensando, bueno, yo estoy en una de esas etapas de hundirme, ¿no? Hablando espiritualmente. Físicamente estoy bien, estoy perfecto, pero espiritualmente estoy muy afectado. ¿Qué es lo que necesito hacer? Vamos a verlo aquí en Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 1, y voy a leer solamente unos cuantos versículos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poner los ojos en Jesús, del versículo 2, significa considerar con atención. ¿Ok? No es como decimos que tienes una imagen o un cuadro de Jesús en tu casa y que debes de verlo 30 minutos al día. No, no es eso. Lo que está diciendo es, hay que considerar con mucha atención, con detenimiento, con cuidado, la obra de Jesús constantemente en nuestras vidas. ¿Con qué? Y es una decisión, es algo voluntario, es una decisión que uno toma. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que implica poder tener una clara visión espiritual y caminar con Él. Podemos ver en este pasaje o podemos concluir que poner los ojos en Jesús implica, número 1, quitar todo peso y pecado que tenemos, ¿verdad? Como nos dice el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Puede ser que tú estés batallando, estés pecando en alguna de las áreas que mencioné, ¿no? Estás luchando con ello. Puede ser que estés luchando con alguna cosa difícil que te pasó. Puede ser, no necesariamente tiene que ser algo pecaminoso, pero es algo pesado en tu espalda que llevas, hablando espiritualmente. La primera cosa es traerla a los pies de Jesús. Es ponerla a sus pies y como este cristiano en la cruz de Cristo, en el progreso del peregrino, se cayó esa carga, dejarla a los pies de Jesús. Ok. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
no en otras cosas, sino en el Señor Jesucristo, en lo que hizo, el autor y consumador de la fe, el que hizo la fe, el que creó esta fe y consumó esta fe. Pensar con cuidado, con detenimiento en lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Casi no recordamos eso en el día a día, pero es una cosa que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque debemos notar que Jesús es nuestro ejemplo perfecto de sufrimiento en obediencia a Dios. Jesús sufrió como nosotros, padeció, sufrió más que nosotros porque cargó todos los pecados del mundo en su cuerpo, en obediencia a Dios. Y es nuestro ejemplo a nosotros de decir, bueno, tal vez yo debo de seguir el ejemplo de Jesús. Y cuando vemos lo que Jesús hizo, ni el cansancio, ni el estrés, ni las presiones de la vida, ni las pruebas, ni la persecución, ni los problemas, todo esto se convierte en nada en comparación a lo que hizo. Muchas personas quieren de un pastor, o esperan de los pastores, el día de hoy, estoy hablando en 2021, que seamos como coach de vida, como coaches de vida, que seamos motivadores y que digamos, tú puedes, vamos, que no sé qué, vamos, tú puedes, y pues conquista, y lucha, y gana, y, no, y vence, y nada. Y quieren que seamos como motivadores, y que les estemos motivando, y aplaudiendo, y aplaudiendo, y aplaudiendo, y celebrando y alimentando, ¿no? La autoestima, ¿no? De cada uno de los cristianos para que puedan ser un éxito en la vida, porque queremos ser un éxito en todas las cosas. La verdad es que la Biblia nos dice que esos esfuerzos, si tú eres un cristiano genuinamente, ¿dónde vas a encontrar tu motivación? ¿Dónde vas a encontrar tu motivación? En que ganes tanto dinero, en que tengas tal coche, tal casa, tal trabajo. Otra vez, en todo lo que ya vimos que es andar como ciego. La respuesta está en este mismo pasaje, en el versículo 3. Mira lo que dice. Está en Jesús y en su obra. Versículo 3. Vamos a ver cómo y por qué. Considerad que es también, pon atención, cuidado, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú ves lo que Jesús hizo por ti, no vas a necesitar un coach de vida y un motivador para salir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo te va a impulsar y te va a dar la fuerza para hacer cosas que tú nunca pensabas hacer. Cosas como caminar sobre el agua. ¿Ok? Entonces de Jesús viene esa motivación. Eso es lo que implica poner los ojos en Jesús. Es recordar qué cosas ha hecho por mí, qué soy para Él, cuáles son las promesas que Él me hace y qué es lo que Él me dice en su palabra. Negarse a uno mismo y enfocarnos nuestros ojos, nuestra visión espiritual en Jesús. Ahora quiero dar algunas exhortaciones finales. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? No voy a gozar de la vida, no tengo libertad o cualquier cosa. ¿O qué es esto? ¿Quiere decir que tengo que estar todo el tiempo en mi Biblia y no puedo hacer nada? Mira un versículo que me parece bastante interesante. Está en Eclesiastés 11, versículo 9, para los jóvenes. Pero también aplica para nosotros. Mira lo que dice la palabra. Y este es un versículo que parece tener una contradicción en él. Parece que tiene dos ideas que se oponen entre sí, pero vamos a ver que no. Dice el versículo 9, alégrate, joven, en tu juventud. Está diciendo, sé feliz, ¿no? O sea, gózate. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, parece que son dos ideas aquí contrarias, porque dice alégrate, pero también habla del juicio de Dios, ¿no? Es como, ¿cómo voy a alegrar y Dios me va a juzgar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este versículo te está diciendo, goza de la vida,
esto es para cada cristiano, tienes libertad en el Señor Jesucristo, pero no cometas iniquidad. Es lo que está diciendo. Pero no peques. Segundo versículo, Santiago 1:22. Con este voy a terminar. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, mira, que considera en un espejo su rostro natural. Se está haciendo un análisis a él mismo, pone sus ojos en él, ve todos sus defectos. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la ley, a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Tenemos libertad. Ahorita ya escuchamos muchas cosas de cómo se puede desviar nuestra mirada. Nosotros tenemos libertad de hacer esas cosas si tú eliges vivir así. Pero lo que dice la palabra de Dios es, tú puedes gozar de la vida, tienes libertad plena en el Señor Jesucristo, pero no cometas iniquidad. También nos dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. También nos dice que hay disciplina de Dios por no obedecer la palabra de Dios. O sea, importa lo que hacemos el día de hoy para vivir para el Señor. ¿Cómo podemos tener una visión espiritual? Poner los ojos en Jesús. Entonces ahorita quiero hacer una oración de exhortación a cada una de las personas que están viendo esta transmisión, de que probablemente tu mirada se ha desviado a otras cosas y no a Jesús. Y probablemente estás como el apóstol Pedro, ¿verdad? Hundiéndote en algún problema. Puede ser algunas de las cosas que mencioné, o pueden ser algunas de las cosas que no mencioné, porque hay muchísimas cosas. ¿Por qué no le pides al Señor hoy perdón, quitarte ese pecado, ese peso que te asedia y regresar tu vida a Cristo y seguir con paciencia esta carrera que tenemos por delante? Porque esto no se ha acabado. Todavía queda mucho en esta vida, esperemos, aunque nadie tenemos la promesa de un día más, pero esperamos que tenemos todavía tiempo en esta tierra y después hay una eternidad con Él. Entonces importa mucho cómo vivimos hoy. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a ver con claridad. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, te pido que si hemos sido afectados por diferentes cosas, te pedimos que tú nos limpies, que nos perdones y que nos ayudes a enfocar correctamente, que nos ayudes a ver claramente tu palabra, tu persona, tus promesas y todas las cosas que nos has dejado en tu palabra. Sabemos que hay una diferencia entre el incrédulo y el creyente, tan grande como las tinieblas de la luz. Pero también como cristianos, como creyentes, podemos andar como ciegos. Ayúdanos a tener una correcta visión espiritual, poniendo los ojos en ti y viendo claramente. Te pido que nos perdones, que nos ayudes, que perdones todos nuestros pecados y que nos des la paciencia para correr esta carrera, que pongas ese deseo en nuestro corazón de obedecerte y de seguirte, porque así como necesitamos la luz física para poder ver, necesitamos la luz, tu luz, para poder ver y no andar por vista, sino por la fe. Ayúdanos. Te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos guardes. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y te pido que tomes cada una de las decisiones que toman en su corazón para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo pedimos
En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.